Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Hoy recibimos una mujer muy especial con una profesión, una disciplina, un ejercicio profesional muy especial. Como siempre comenzamos con un así lo viví, pues le cuento, ya ustedes lo que me conocen y conocen el programa, mucho hemos hablado de cuánto me gusta a mí pasear, ya sea aquí adentro o afuera. Y una de las negociaciones en que me veo obligada a hacer algunas veces es el tema de los museos. A mí me gustan los museos. De hecho, tengo una anécdota muy interesante porque mi hijo me preocupaba que ya iba llegando al año y no caminaba hasta que fuimos al Metropolitano de Nueva York. Cuando él vio esos pasillos, Manuel Alejandro no comenzó a dar pasos, sino que salió corriendo por esos pasillos. Y no sé si tuvo que ver como esa sensación de libertad y de alegría que me da cuando estoy en los museos, que se le impregnó en ese momento. Sí, tengo amigas que le encantan también los museos y con ellas prefiero viajar porque se hace muy agradable. Ahora tengo algunas preguntas, o sea, ¿qué tan importantes son los museos? ¿Son sencillamente un lugar donde tú te entretiene y pasa un buen momento bajo techo viendo cosas bonitas? ¿O qué significa para una sociedad el preservar, el construir y cuidar un museo? Es por lo que me siento sumamente satisfecha, agradecida que un especialista en este tema visite a Mujer a Tres Tiempos para que nos cuente qué es un museo, por qué son importantes los museos y todas esas cosas que muchas veces los que nos gustan solamente por entretenimiento o de esparcimiento, quizás desconocemos de ello. Es por lo que le damos la bienvenida a Luisa de Peña, museógrafa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Luisa. Bueno, hola, muchas gracias por invitarnos a compartir, ¿no? y intercambiar conocimientos sobre algo que, bueno, usted dice que le gustan los museos, a mí también. No, sin duda alguna, porque no solamente que lo escogió como profesión, sino que ejerce no solamente en el país, sino a nivel internacional en posiciones muy relevantes en esta materia. Sí. Gracias. Y con temas muy específicos, porque es la directora ejecutiva del Museo de la Resistencia. Sí. Es donde no solamente se exponen cosas, sino que nos ponen en contacto con nuestra esencia, con nuestra realidad, con nuestra historia. Sí, bueno, realmente esa es una de las misiones del museo. Los museos son instituciones, el museo no es el contenedor ni el contenido, sino la institución en sí que se dedica a conservar, investigar, educar, exhibir sobre el patrimonio material e inmaterial de los pueblos, de la humanidad. Entonces, los museos son instituciones sin fines de lucro, abiertas al público, son instituciones al servicio de la sociedad. Indiscutiblemente, mientras más desarrollada una sociedad, más importancia y más peso tienen las instituciones como los museos. Mientras más elementales sea una sociedad, pues menos entiende lo que es un museo como institución que salvaguarda la identidad de un pueblo realmente, porque el museo lo que hace es que conserva, investiga, educa y exhibe sobre el testimonio de la humanidad. Al mismo tiempo, hoy en día, los museos ya están cambiando, lo cual es muy bueno porque hace 10 años, cuando nosotros abrimos el Museo de la Resistencia, no se entendía
el trabajo que hacía el museo, porque en República Dominicana, en materia de museo, estábamos muy centrados en lo que era la museología de los años 70, donde el museo tiene un discurso tipo monólogo, no un diálogo, donde no asume una posición polifónica, como hoy en día se espera del museo, y eso lo mantenía desconectado con el público. Bueno, de hecho todavía lo mantiene desconectado con el público, esa posición de monólogo. Sin embargo, ya a nivel mundial se está cambiando, acabamos de cambiar la definición de museos. Hoy en día tenemos una definición nueva, mucho más abierta, donde establece el trabajo con la comunidad, donde establece la responsabilidad del museo en fomentar la diversidad, en fomentar la sostenibilidad, en trabajar en derechos. Entonces, como todo, va evolucionando, los museos van evolucionando. Pero como dije al principio, depende de cada sociedad y de qué tan avanzada el lugar que le den a una de las instituciones más importantes como columna de un país desarrollado y educado, consciente, una sociedad abierta, democrática. Eso se refleja en todo realmente. O sea, si se ve la cultura como una inversión en lugar de ser un gasto, como un gasto, entonces así mismo se refleja. Hay un punto muy interesante que destaca, y es la función del museo. No solamente exhibe, o sea, no es un lugar donde, si es de arte, pues cuelga cuadros bonitos para refrescar su vista, sino que cuando es arte, intuyo yo que cada pintura hay una expresión. Y dice mucho, o sea, poder entrar en contacto con todo lo que quiso expresar el artista en ese lienzo, puede hablar mucho, como dice, de la cultura, de la historia, del sentir, de la situación que vivió la sociedad en un momento específico, en cada una de sus modalidades. Cuando habla de educación, muchas veces esperamos que la sociedad evolucione y que la evolución de la sociedad se dé por ellos mismos y entonces impacte las instituciones, y no la función que debe tener las instituciones para contribuir al desarrollo de la sociedad. Si entiendo bien, cuando habla de esa polifonía, es esa interacción que debe haber con el público. O sea, he visto modalidades ahora donde el público se vuelve parte del museo. Sí, eso hay que tenerlo muy claro. Y precisamente sobre eso estamos preparando un taller. Es que el público no es el que define la narrativa del museo, pero sí participa en la construcción del conocimiento. Entonces, los museos son instituciones educativas, básicamente. La parte de la exposición, que es la parte de la que ve el público, no representa ni una cuarta parte del trabajo del museo en sí. La parte que no se ve es la mayor cantidad del trabajo del museo, porque cuando un bien cultural pasa a ser parte de un museo, ya pasa a ser parte, adquiere el estatus de patrimonio, por lo tanto, de testimonio del desarrollo de la humanidad. Entonces, para que un bien sea museable, tiene que pasar por un proceso de investigación, tiene que pasar por un proceso de educación, de conservación. Entonces, cuando llega al público a través de la exhibición, ya se ha trabajado muchísimo. O sea, una obra no se pone en un museo porque Está bonita. sea bonita, no. Y el pintor sea famoso, o sea amigo, o sea, no. O sea, los museos tienen narrativas y esa narrativa la define el museo. Eso no quiere decir que no sea polifónico, o sea, que no escuche a las diferentes segmentos de
de la comunidad, de la sociedad, pero no es en sí, y eso es un punto que entre profesionales de museo estamos discutiendo todavía. O sea, hasta dónde la polifonía y en qué áreas la polifonía del museo. Porque los museos son, además de instituciones educativas, instituciones científicas. Claro. O sea, los museos y lo que un museo exhibe tiene obligatoriamente que tener un proceso de investigación riguroso, porque el museo es irrefutable como institución. O sea, la narrativa del museo debe ser irrefutable. Si no lo es, pierde credibilidad. Entonces, para ser irrefutable, tiene que tener un proceso de investigación riguroso. Sí, sí. Y eso se aplica en todo, en todas las áreas del museo. La gente, por lo general, piensa en museo de arte, museo de historia. Están los museos de historia natural y los museos de antropología, pero hay museos de todo. Hay museos de todo porque el museo lo que hace es salvaguardar el testimonio de la humanidad, el patrimonio. Entonces uno encuentra desde museos de automóviles, museos de textiles, de vestidos, toda clase de museo. Bueno, incluso como el Museo del Futuro, el que está en Brasil, en Río de Janeiro. Sí, bueno, eso ya hay que ver, sí, porque uno no puede testimoniar sobre el futuro. El futuro no está construido, pero son conceptos diversos. Sí hay que entender que la museología hoy en día, la museología social, cada día tiene más fuerza, que es el museo que interactúa con la sociedad, con su comunidad, y que sirve a la comunidad y que escucha a su comunidad. Entonces, esa museología social que convierta al museo en un agente de desarrollo, un agente de cambio social y de desarrollo, nace en Latinoamérica, se extiende y se está extendiendo por todo el mundo a un punto tan importante que inclusive los procesos de descolonización del discurso del museo tienen cada vez más fuerza. Vimos hace un par de días que el Papa Francisco firmó la devolución de unos fragmentos del Partenón de Grecia, de Atenas, que se lo devolvieran. Eso es parte de todo un proceso de descolonización y de restitución del patrimonio. Vemos que en Europa, en Alemania, en Países Bajos, ahora Francia también, están tomando muy seriamente y están aplicando esos procesos de colonización y descolonización y de restitución del patrimonio, que fueron básicamente impulsados por Latinoamérica, porque nosotros fuimos el continente más saqueado en un momento. Y luego, naturalmente, están los saqueos en África, en el Medio Oriente y en Asia. Entonces, es importante todo ese proceso, porque por poner un ejemplo concreto de descolonización de un discurso, en Países Bajos, recientemente no, hace unos cuantos años, los especialistas del Museo de Historia decidieron cambiar los textos del museo y suprimir la definición de era dorada a la era de colonización y de imperio de Holanda, porque esa era dorada se sostuvo sobre el mayor crimen de lesa humanidad que existe, que es la esclavitud. Claro. Entonces, eso se llama descolonizar el discurso. En República Dominicana nos falta mucho. Nosotros tenemos un discurso plenamente colonialista y que probablemente no cambie, porque, por ejemplo, ahora que hay unas inversiones importantes en los museos de la ciudad colonial que se están haciendo, pero se están haciendo con especialistas españoles que traen el discurso colonialista. Entonces, es cuesta arriba, porque
el dominicano, el Museo Dominicano debe tener su propio discurso y desarrollar su propio discurso y su propia narrativa. Para eso habría que tener un compromiso fuerte y muy definido con nuestra propia identidad. Es un asunto de... Bueno, eso son políticas públicas que se establecen. O sea, eso no es que es una cosa que es imposible ni nada de eso. Entonces, en eso influye mucho la sociedad, porque la sociedad dominicana se siente y se inclina hacia España, no hacia nuestra propia realidad de una cultura mulata y llena de sincretismos. Entonces, todo eso está unido, todo lo que es la educación en la escuela y naturalmente el discurso del museo. En el caso del Museo de la Resistencia, nosotros hemos tenido la oportunidad, por el tema que nosotros tratamos, porque es un museo de memoria, por el tipo de museo que somos. Claro, ese es uno de los puntos que interesantes, porque como estás dirigiendo, y tengo entendido que no solamente es la profesional, la museógrafa, sino que como dominicana, y no sé si parte de tu historia personal te vincula de una manera muy especial con este museo el cual diriges y que tratas de mantener vivo. Pero en este momento te voy a pedir permiso para que hagamos una breve pausa y entonces regresemos con ese tema. No se vayan, que vamos a conocer mucho más de los museos y de este museo específico que es nuestro y muy nuestro. No se vayan, que regresamos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotras en Mujer a Tres Tiempos, y aquí conversando con la museógrafa Luisa de Peña, quien es la directora ejecutiva, Luisa. Directora fundadora. Directora fundadora, eso es parte de los museos en sí, parte de su vida, pero este museo creo que tiene un sentido muy especial. Así que cuéntanos, Luisa, ¿qué es el Museo de la Resistencia y qué significa para Luisa de Peña este museo? Bueno, el Museo de la Resistencia es un museo memorial, su nombre lo dice, Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Los museos memoriales lo que hacen, bueno, es un concepto relativamente nuevo de museos, nacen posterior a la Segunda Guerra Mundial como una forma de contrarrestar el holocausto nazi que pretendía borrar la existencia del pueblo judío y sus aportes a la humanidad. Entonces nace como parte del Nunca Más para trabajar la conciencia y la educación. Entonces el Museo de Memoria es diferente al Museo de Historia. El Museo de Memoria no es un museo de historia, aunque usa la historia como vehículo. Uh-huh. Pero el Museo de Memoria cuenta, es la voz de las víctimas, ya sea víctimas, resistencia, o sea, es un museo que asume una posición
de condena a los crímenes de lesa humanidad, al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. No es como el Museo de Historia, que te cuenta desde el punto de vista del observador sin involucrarse en la historia. Entonces los museos en general, todos, deben promover valores. Y el Museo de Memoria promueve valores democráticos, promueve derechos. En el caso del Museo de la Resistencia, nosotros trabajamos derechos humanos enfocándonos más en derechos civiles y políticos. Eso trae ha traído diferencias y controversias, pero eso es lo que hace un museo de memoria. Nosotros narramos desde el punto de vista de la resistencia, que es el punto de vista de la esperanza, porque la resistencia existe buscando un cambio, empujando un cambio para tener un presente mejor y un futuro mucho mejor, construir un mejor futuro. Entonces, ese es el concepto del Museo de la Resistencia. Y como Museo de Memoria, nosotros conmemoramos a las víctimas de crímenes de Estado. Nosotros nos circunscribimos al periodo histórico de 1916 a 1978. Y como dije al principio, nosotros trabajamos muchos derechos civiles y eso ha traído mucha controversia porque hay gente que no entiende que hablar de derechos civiles significa que los derechos civiles son para todo el mundo, todos los grupos de la sociedad, sin excluir a nadie. Los museos hoy en día son inclusivos y más un museo de memoria porque precisamente por eso luchó toda esa gente, o sea, por la apertura, la democracia, la inclusión. Entonces, el Museo de la Resistencia fue un proyecto que yo inicié en el año 95 por un pedido familiar. A el proyecto yo logré que se integrara mucha gente ha caminado conmigo, mucha gente con nosotros, vamos a decir, porque somos un grupo consolidado. Mucha gente no, pero eso es lo que es el trabajo humano. El Museo de la Resistencia está cada día más fuerte, más sólido, porque adquiere cada vez más experiencia, tiene una aceptación definitivamente que fabulosa por parte del público nacional y del público internacional. Nosotros somos referentes como Museo de Memoria en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. Estamos entre los 10 mejores museos de memoria. Entonces, el museo trabaja en educar a los jóvenes en ciudadanía responsable, en derechos, en respeto a la diversidad, en una sociedad moderna, abierta, respetuosa, que entienda que todos tenemos igualdad de derechos y que no tenemos que sentirnos amenazados porque otros grupos ejerzan sus derechos, que eso pasa mucho. Luisa, ¿cómo se mantiene un museo? O sea, porque sé que hay museos que son del Estado. Sí. Ahora, los museos que son de iniciativas particulares, de iniciativas personales o privadas, ¿cómo se mantienen? Ese es el dolor de cabeza de todos los directores de museo y los museólogos, la sostenibilidad del museo. Hay una edificación que hay que mantener, hay un personal que hay que mantener, las piezas que se exhiben o que se comparten, hay que producirlas. En todas partes, países desarrollados o en vías de desarrollo, el Estado tiene una responsabilidad y eso está consagrado, por ejemplo, en la Constitución Dominicana. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la salvaguarda del patrimonio, ya sea patrimonio público o patrimonio privado. Existe el patrimonio privado en todas partes. Los museos, su operatividad, su operación, los gastos para operar de un museo, normalmente, regularmente y en todas partes del mundo provienen del Estado. Okay. Y luego están una serie de fondos de cooperación, de los amigos del museo, de lo que el museo produce por sí mismo ya para programas de desarrollo del museo. Cuando
hago esa diferencia, quiero decir lo siguiente, o sea, los gastos operativos de un museo, el mantenimiento, agua, luz, teléfono, el mantenimiento de la planta física, esos son los gastos operativos del museo, el personal. Luego están ya lo que son los proyectos del museo, que son los proyectos de investigación, de conservación, de educación, que para eso sí hay fondos mixtos, fondos nacionales, privados, de instituciones, de compañías, de personas, fondos internacionales de cooperación. O sea, ya eso es otra cosa, pero en sí la operatividad del museo es una responsabilidad del Estado. Okay. En todas partes del mundo, en la medida en la que un Estado asuma o no esa responsabilidad, y eso es otra cosa. Ahora, nosotros tenemos que entender que en la República Dominicana hemos ido avanzando en materia de museo poco a poco, lentamente, muy lentamente en algunos momentos, pero se han hecho inversiones importantes desde el Estado y se están haciendo inversiones importantes desde el Estado. Lo importante de estas inversiones es que luego el museo esté operado en una forma profesional. Y para eso nosotros hemos intervenido como Consejo Internacional de Museos, ICOM. Hemos desarrollado una maestría que acaba de terminar en la UNFU sobre estudios de museos. Ahora se van a desarrollar ya talleres más cortos, especialidades, etcétera, porque en República Dominicana lo que falta es un personal especializado en museos para fortalecer y garantizar esas inversiones que está haciendo el Estado. Entonces se está avanzando lentamente porque hay otras prioridades en países en vías de desarrollo. Indiscutiblemente la alimentación, la salud, la educación son prioridades. Lo que hay es que entender que los museos están dentro de esas prioridades de educación, y eso es lo que a nosotros nos falta como nación. El comprender que el museo es una institución educativa. El Museo de la Resistencia es una extensión del aula, y nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación, donde nosotros prestamos un servicio completivo en educación a los estudiantes. Entonces, vuelvo y digo, se ha avanzado, se está avanzando, y estamos seguros de que se va a seguir avanzando. Eso es lo importante, saber que siempre habrán cosas que hacer, pero cuando se siente que hay un despertar en el nivel de compromiso que deben tener tanto las autoridades como sí, también el área privada, sí, porque al final de cuentas nos beneficiamos todos. O sea, como dices, es un apoyo a la educación, y pocas cosas puede obtener un pueblo en su desarrollo si no es educado. Entonces, la educación es tan básica, es tan prioritaria como la comida, como es la salud. Luisa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes continúen con nosotros, que hay mucho más aún en Mujer a Tres Tiempos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos.
Y como de costumbre, en este segmento recibimos una de esas mujeres de muchos tiempos, de muchas etapas, de mucha sabiduría y ejercicios diferentes, pero todos creando un impacto positivo a la sociedad para la que sirve. Y ella es Gisela Romero. Bienvenida, Gisela, a Mujer a Tres Tiempos. Gracias, Ángela. Interesante, muy retador el nombre del programa, Mujer a Tres Tiempos. Vamos a ver ese reto de nosotras a tres tiempos, cómo podemos desarrollarlo. Sí, es difícil porque generalmente si hablamos de roles, las mujeres generalmente y las mujeres productivas tenemos mucho más de tres tiempos, tres etapas, tres ejercicios. Sí, o sea, así es. Los tuyos, ¿cuáles tú los destacarías? Tres de ellos. Tres de ellos. Como mujer, madre, esposa, mujer profesional y mujer social. Ok. Sí. Y todos muy vinculados porque me encuentro con la agradable sorpresa de que yo no me atrevo a decir que somos colegas. O sea, tú eres psicóloga de verdad, yo solamente estudié psicología. Somos colegas porque no hay que estar en un consultorio, en una industria o en un área de trabajo para hacer de psicología. Se hace de psicología con los amigos, con los familiares, que menos con los hijos, porque nosotros somos madres, somos psicólogos en el hogar, pero se hace psicología. Sí. En todo. En todo. Sí, sí. Tú sabes que esa fue una de las inspiraciones para yo estudiar psicología. Yo pensé que mi aspiración era tener 6 hijos. Entonces, ¿para qué iba a estar yo estudiando una carrera que no iba a poder ejercer? Y esa yo la podía ejercer en la casa. Sí. Pues te diré que tengo como 40 años trabajando en diferentes sitios y tengo un hijo. Sí, qué bueno. O sea que no estaban los y seis. En este programa es el ejercicio de la psicología, porque tener la capacidad de comprender a las personas que venimos aquí, hacerlas sentir bien, poder que esas personas se puedan comunicar de manera agradable para que le den un mensaje al público, eso es hacer psicología. Bueno, gracias. Sí, pero esa es la idea. Aquí hay espacio abierto para esas mujeres que invierten tanto tiempo en realizar una labor en favor de la sociedad, que le queda poco tiempo para dedicarse a buscar la fama. Sí. Porque su fama viene por lo que hacen. Sí. Y es tu caso. Bueno, hemos trabajado en muchos ámbitos de la vida dominicana. Dije que soy mujer, madre, esposa, de la cual me siento muy satisfecha porque he desarrollado esa labor, esa vocación, más que labor, esa vocación de servicio a mis hijos o de desarrollo a mis hijos y a mi esposo, del cual me siento muy bien, muy satisfecha, muy realizada porque hemos sido compañeros. La mujer, o sea, me ha servido de mucho, la mujer profesional, que no sabía que iba a tener esa trayectoria de tantos años ligada a una academia, en el caso de la UAS, 34 años solamente como docente, porque me envolví, me gustó, me fui desarrollando y me mantengo todavía sin necesidad de continuar, porque podría irme a los 30 años, nosotros podemos irnos sin ninguna dificultad. O a los 30 años no, desde que tengamos de 20 años tú te puedes ir, pero a los 30 años con muchos beneficios. Pero yo pienso todavía que yo tengo mucho que darle a la carrera de psicología, a la carrera de maestro, de formación de maestro, que también trabajo. Entonces, esa parte de mi vida me gusta mucho. Y hay otra parte que me gusta mucho, que es la parte de mujer social. Y cuando hablo de mujer social, es el desarrollo que he tenido a través de los tiempos, que el otro día me puse yo, Dios mío, pero gracias y a la vida, a la sociedad dominicana, me he podido desarrollar desde que era una adolescente en los grupos religiosos, en los grupos sociales de la iglesia, el movimiento estudiantil, el movimiento social y ahora desde la vida política. Okay. En este momento, las experiencias recientes pasadas nos llevó, yo creo que a valorar de una manera muy especial la salud mental.
Sí. En los efectos de la pandemia vimos como muchas personas se enfermaron físicamente, Sí. algunas de manera mortal, y hubo muchos casos en todo el mundo, muchos. Ahora, todos de algún modo fuimos impactados emocionalmente. O sea, la salud mental fue, yo creo que un impacto mucho mayor incluso que el físico. Tú desde tu condición de profesional de la conducta y vigilante de a través de la carrera docente, preparando a esas personas que pueden dar apoyo a pues preservar esa salud mental. ¿Cómo has sentido este momento? Sí, bueno, yo soy psicóloga y me he desarrollado mucho en el ambiente de la psicología escolar, de la psicología educativa y de la industrial. Formo escolar porque he trabajado en muchos centros educativos como psicóloga escolar. En la psicología industrial he trabajado para gerente de recursos humanos en varias empresas de la República Dominicana, y en la parte, digo educativa, porque he formado muchos profesionales de la psicología. Pero aún así, como yo le decía hace un rato, Ángela, todos hacemos, y si somos psicólogos, todos hacemos psicología, aunque no seamos psicólogos clínicos. Nosotros nos dimos cuenta la importancia que tiene la psicología para el desarrollo de las personas. Por ejemplo, anterior a la pandemia, eran muchas las personas que tenían muchos tabúes para asistir a un psicólogo. Nadie se atrevía, yo voy a asistir a un psicólogo porque ¿y qué van a decir de mí? Tengo la personalidad, tengo un problema de personalidad, no tengo estabilidad, van a decir por ahí. Y no es así. Muchas veces tenemos dificultades en nuestra conducta y nosotros necesitamos, no nosotros mismos, verlo para aconsejarnos, que de hecho, bueno, para que nos guíen, porque el psicólogo no es que aconseje, el psicólogo es una persona que te escucha, te acompaña y te ayuda a descubrir junto contigo para que tú descubras, llevarte cuál es el camino que debes seguir para continuar tu sanación. Entonces, después en la pandemia, estuvimos solo con nosotros mismos muchas veces. Sí lo logramos. Hay personas que no logró estar solo, estabas en silencio, no tenía compañía, pero no logró. El bullicio de adentro, de su interior, no le permitió estar. Otras personas pudieron estar solos y pudieron sí reconciliarse consigo mismo. Los que no pudieron reconciliarse, entonces la pandemia le sacó los problemas. Por ejemplo, muchas personas tuvieron problemas de depresión porque no podían ir a los bares, no podían estar en el bullicio, no podían estar saliendo aquí, lo que era su cotidianidad. Entonces, eso que lo saca de ese mundo le trajo muchos problemas. Y no solamente eso por la pandemia, nosotros hemos visto que después que no exactamente la pandemia, pero después, ¿cuántos problemas no ha traído la conducta desadaptada de muchas personas a la sociedad dominicana? ¿Cuántos problemas de desadaptación? ¿Cuántos problemas de criminalidad? ¿Cuántos problemas de violencia? De mal convivir, porque muchas veces no solamente es violencia. A veces hay personas que no saben convivir con el vecino. Y también vemos muchas personas que las dificultades no solamente de la pandemia, sino la dificultad económica que contrajo, no la enfermedad como tal, sino las secuelas de la enfermedad, le ha traído muchos problemas de conducta, y nosotros hemos visto en la calle los enfermos mentales, etcétera. Entonces, sí necesitamos de los trabajadores de la salud mental, pero no solamente de los trabajadores de la salud mental, necesitamos de los buenos educadores, de los buenos padres y de los buenos trabajadores sociales. Ahí justamente iba, porque, bueno, el hacer conciencia de no esperar el momento de crisis para ocuparnos de nuestra salud mental es vital. Además, los países, los pueblos, la humanidad, hay un elemento fundamental para alcanzar su desarrollo y es la educación.
Entonces, tú también intervienes en la educación y en un aspecto social activo, que es muy importante. Te voy a pedir permiso en este momento para que hagamos una pausa y que entonces nos hable de esa faceta, cómo siendo consciente y practicando desde la enseñanza, compartiendo, como dices tú, no solamente con la familia, sino con las personas que tienes que involucrarte, no solamente para formarlos, para que puedan contribuir pues a ser personas sanas mentalmente, sino también cómo hacerlo realidad a través de esa labor social. A ustedes no se vayan, que regresamos seguidito. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y en esta agradable conversación con Gisela Romero, mujer psicóloga, educadora, que trabaja por la sociedad. Háblame de tu experiencia como educadora y el impacto que tiene la educación en el desarrollo de los pueblos en términos generales y la satisfacción que te da a nivel personal. Sí. Gracias. Esa es una parte de mi vida que me gusta que me la preguntan. Me siento muy contenta que me la hayas preguntado, porque es la parte de mi vida que me ha traído más satisfacción fuera de mi vida de familia. Yo siempre digo y que la parte de la educación para mí ha llenado una etapa en mi vida completa. Yo he sido maestra que digo, hey, cuando lo voy a decir, déjeme decirlo con toda la boca abierta, de todos los niveles de la educación dominicana. Primero inicié como maestra de preescolar, después de maestra de preescolar fui maestra de las que le llaman la primaria. Después de eso fui maestra de secundaria. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo llevo 34 años, pero no solamente me he desarrollado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino que en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Universidad Católica de Santo Domingo, entre otras. Y también en la universidad no solamente he formado estudiantes en la parte de grado, sino que también en la parte de posgrado. Entonces yo digo, gracias Señor, gracias a la vida, gracias a la sociedad dominicana que me ha aceptado y que ha visto en mí el desarrollo de eso. Soy una mujer completa. Me he desarrollado y esa es una parte que me hace sentir muy satisfecha haber formado, pero no solamente psicólogos, sino que he formado educadores. Tengo muchos años trabajando en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Facultad de Educación de esa universidad. O sea que para mí es de mucha satisfacción. Que eso tiene un valor doble, o sea, porque yo estoy convencida, yo soy guastiana. Y lo podemos decir, los que salimos de la UAS, creo que es un asunto de orgullo, como Sí. si no, porque es lo que nos permite conocer no la realidad académica y los conocimientos que podemos adquirir, sino nos pone en contacto con la realidad de nuestra sociedad. Así es. Nos permite ver, o sea, es como poder tocar y vivir en toda su dimensión lo que somos los dominicanos y lo que es nuestra sociedad. Así es. Y qué bueno
que tener la oportunidad. Yo creo, cuando salí de la universidad, cuando me vi en el alma mater con un micrófono en la mano, yo creo que no hay nada que me haya hecho sentir más orgullosa. Sí, así es. O sea, poder haber estado en ese escenario que me formó. La universidad es un sello. La universidad, porque eso es lo que llama la cultura organizacional. La universidad como institución tiene una cultura, una cultura propia, organizacional, que es lo que le dicen, que sella a las personas, que lo talla. Porque yo no solamente en la universidad viví la experiencia de formarme como estudiante, profesional, sino que yo viví todo el movimiento estudiantil. Viví el cogobierno estudiantil, representando a los compañeros de mi carrera en los organismos de cogobierno universitario, en la carrera, a través de la Federación de Estudiantes Dominicanos. O sea, que es un sello cultural. Cuando hablamos de las necesidades sociales y la intervención, pensamos necesariamente en organizaciones políticas, que es la manera en la que entendemos que podemos llegar a los lugares que rigen la sociedad de algún modo. Y pensamos más en la ambición de poder y no en la labor social que debe primar dentro de la política. Entonces tú desde jovencita decidiste que esa sensibilidad por el ser humano, en lo que es por el lado de la psicología, por el lado de la educación, sino que entras en contacto a través de una organización pues con las necesidades del pueblo. Sí. ¿Qué te lleva? Sí, Ángela, yo soy sanjuanera. Y en San Juan me integré a los grupos religiosos que venían con lo que es la filosofía de la teología de la liberación. Recordemos nosotros que entre los años 75, 77, yo era una adolescente, ya la teología de la liberación en América Latina, que viene desde Brasil, era una ideología que impactó a los jóvenes del momento, porque muchos estábamos en contra del régimen de ese momento. Y entonces buscábamos, si nos integrábamos a la iglesia, buscábamos a través de lo que era la participación, la ideología social, no solamente religioso. Entonces yo vengo desde ahí. Después vengo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me integro también a grupos religiosos en la pastoral familiar, me integro al grupo juveniles estudiantiles religiosos, que era con el padre Fernando de Arango, que le llamaban el MEC, Movimiento Estudiantil de Conciliación, que debe conocer lo que estaba por ahí por el antiguo Marión o por el oncológico, en la Padre Pina. Entonces me integro lo que a los grupos, como dije hace un ratito, de los grupos estudiantiles. Después que me doy cuenta que ya yo vengo de todas esas experiencias sociales y todas esas inquietudes de darle respuesta a la sociedad dominicana y de qué manera uno se puede comprometer, entonces me integro a la vida política. Y bajo los ideales de ese gran hombre de este país, de América Latina y del mundo, el profesor Juan Bosch, recibo su formación. Yo entro de las manos de esa formación de Juan Bosch. Entonces me quedo militando en ese partido desde el profesor Juan Bosch durante muchos años, hasta que en el año 2020 integro junto al doctor Leonel Fernández lo que es la Fuerza del Pueblo. Ahí en la Fuerza del Pueblo nos hemos integrado, hemos estructurado todo un partido y luego también, porque ya yo en el partido anterior había ocupado diferentes cargos políticos, entonces compito en el mes de octubre con 105 mujeres para buscar lo que es la dirección política de ese organismo, que es en cualquier organismo político del mundo y de aquí, la dirección política, en otros sitios se llama comisión política, en otros se llama comité político, como veníamos de ese viejo partido, aquí es la dirección política, entonces compito y soy de las mujeres electas, de las 100 mujeres electas. Dentro de las 100 mujeres electas, soy 20 de las mujeres electas
para ocupar ese O sea, puesto. esa comisión, ¿cuántas personas tiene? Es la dirección política. La dirección política. Y en esa dirección política sí, había una sola mujer. Y entonces los hombres de ese partido consideraron que no era justo. Entonces vamos a tener las mujeres que son muy valiosas de este partido, que ya ocupábamos. Yo, por ejemplo, ocupaba la titularidad de la Secretaría de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Entonces consideraron que esas mujeres, que habían muchas valiosas, comenzamos a competir y el partido eligió 20 mujeres. Entonces, en nosotros se llama la dirección política. ¿Y la dirección política tiene 100 miembros? No. Competimos. Competieron 100, pero ¿cuántas personas conforman? 62 personas. 62, y de las 62 hay 20 Hay mujeres. 21 mujeres. 21 Había una que es la doctora Ligia Amada Melo de Cardona, una mujer de mucha trayectoria política, social, educativa, y entonces entramos 20 mujeres. Dentro de esas 20 mujeres de todas las edades, muchachas jóvenes, hay varias compañeras de una edad bastante joven, hay mediana, y ahí estamos, las experiencias de todas nosotros, tanto por la edad como por la experiencia política, profesional, estamos contribuyendo a dar respuesta a que el país haya un electorado que pueda valorar que no todos los políticos somos lo mismos. Hay políticos que nos gusta la política, porque la política como ciencia es la que tiene las herramientas, las condiciones para que hayan los cambios. Porque ¿quién gobierna un país? Gobierna un país un partido, entonces tienen que existir los partidos políticos. Entonces, yo estoy dentro de esas compañeras para servirle a este país. Ok, esperando que llegue el momento en que no invirtamos el caso, que sean 60 mujeres y 20 hombres, sino que por lo menos hayan 50-50, ¿no? Yo creo que sí, que va a llegar el tiempo, pero las mujeres tenemos que empoderarnos y no exigirlo por mujer, sino que nuestras condiciones, nuestro trabajo, nuestra formación, no solamente formación profesional, porque no es la única, porque hay compañeras que no tienen una vasta información profesional, sino la tienen en lucha y en trabajo, que puedan acceder a esos puestos de la dirección. Si queremos, sí, vamos a seguir aumentando. Dirección y ocupar las posiciones de decisión con base a su formación y el nivel de compromiso que tengan con el pueblo. Sí, porque la política es para eso, es para servir. Y las personas dicen, esto es un mensaje que quiero mandarle a la sociedad dominicana, que todos los políticos son iguales. No, señor, de la misma manera que todas las mujeres como mujer no somos iguales. Los hombres no todos son iguales. Oímos hablar mucho en la sociedad, no, todos esos hombres son iguales, hacen esto, hacen eso. No, hay muchos hombres que hacen cosas indebidas con la pareja, con su esposa. Vemos como muchos hombres han incurrido en actos de feminicidio o de agresión a mujeres, pero no todos los hombres son así. Hay hombres que no son eso, que no son infieles, hay hombres buenos. Así hay mujeres, así hay políticos también, así hay en la política, en todas las esferas del social. Muchos nos quejamos de que los políticos no hacen lo que le correspondería, pero si nos quedamos en la queja y no nos comprometemos a nosotros estar dispuestos a trabajar desde el mejor sentir y desde lo que debe hacer un político real, entonces ¿cuándo vamos a cambiar? Sí. No es quejándonos, es haciendo. Que a veces exigimos más. Mamá, lo que estamos dispuestos a dar, ¿verdad? Exacto. Sí, los padres, hay muchos hijos dicen que, pero mamá y papá no me dan todo lo que me debieron dar. Tú ves en la familia que dicen lo mismo, pero en la escuela, en la universidad dicen, esa profesora me dio clase, no me enseñó esto. En la vida religiosa, ese sacerdote falló en esto. Entonces, en la vida política también hay algunos que fallan, pero hay otros que no fallan. El compromiso es que no lo haga yo, que hacerlo diferente. El ser humano lo que tiene que estamos en una constante búsqueda para que seamos, y eso es que lo que nos hace ser feliz, seamos felices.
La vida es un equilibrio, muchas Así veces, es, otras veces no. sí, que reflejemos nuestra felicidad para que muchos más seamos felices. Gisela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te deseo el mayor de los éxitos, pues en esas múltiples carreras que has decidido transitar la vida, algunas muy desafiantes para la mujer, Sí, sí. como esta de la que habla, y que en cada camino tuyo pues quede ese sello de compromiso que viene desde tus orígenes para hacer las cosas diferentes y para mejor. Así que muchísimas Gracias, Ángela, gracias. Y Mujer a Tres Tiempos pues es tu casa. Sí, O sea que gracias. puedes venir cuando quieras. A ustedes muchísimas gracias por compartir con nosotros y será hasta el próximo Mujer a Tres Tiempos.